Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. ¿Qué tal, licenciado Antonio Daney? Muy bien, ¿Cómo Vivi. andamos? Todo bien, un gusto saludarte a vos y por supuesto a la teleaudiencia. Y el tema de hoy es súper interesante. Vamos a hacer muchas preguntas. Asimismo, vamos a hablar de las opciones para aumento de mama con un invitado muy especial, especialista en este tema. Así es, pero antes rápidamente vamos a nuestro resumen de lo que va a ser el tema. Vamos a la placa. La cirugía de colocación de implantes mamarios es probablemente la cirugía estética más realizada en el mundo. Es importante consultar siempre con un cirujano miembro de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética para obtener el asesoramiento adecuado, la correcta evaluación, la seguridad en el procedimiento y sus resultados, además de evitar complicaciones innecesarias. Qué importante eso, Vivi, sin lugar a dudas. Y como lo decías, invitado de lujo, voy a leer una partecita de lo que es su currículum. Dale. Tiene una trayectoria impresionante. Es doctor en medicina y cirugía, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, residente de la especialidad de cirugía general en el Hospital del Cáncer y Quemado, también residente en la especialidad de cirugía plástica en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brasil, de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. También tiene una trayectoria como cirujano plástico e instructor de posgrado, nombrado por la Facultad de Ciencias Médicas, también acá en la Universidad Nacional de Asunción, director médico de Operación Sonrisa Paraguay. Así es, y nuestro invitado de hoy es el doctor Julio Recalde. Hola, Doc, qué gusto tenerte acá, bienvenido al programa. Gracias, Vivi. Hola, Antonio, un placer estar aquí y atento a las preguntas. Un tema muy interesante. Así, es una de las cirugías más frecuentes. Sí, el aumento mamario es probablemente con la lipoaspiración son las cirugías más frecuentes solicitadas por los pacientes. Tiene un alto grado de satisfacción, baja tasa de complicaciones, por eso es que se solicita mucho. Produce muchos cambios positivos en las personas y entonces esos son los motivos por los cuales se solicita mucho, ¿verdad? Claro. ¿La edad en que una mujer puede hacerse ese tipo de cirugía? Bueno, normalmente la preferencia siempre es pensar en una cirugía de aumento mamario una vez que la mujer ha terminado su crecimiento femenino, ¿verdad? A partir de los 18 años tiene ya cierta madurez. No digo una madurez sexual completa, pero que tenga ya cierta concepción de sí misma, ¿verdad? De todas maneras, ya hemos realizado implantes de mama en pacientes menores, con 15 años y todo eso, que de repente ya han completado su crecimiento y especialmente porque tenían una asimetría muy importante. Tenían una buena mama de un lado y una mama muy atrófica del otro lado, lo cual le causaba mucho complejo para su actividad diaria en el colegio, en la actividad física y todas esas cosas. Entonces, en esos casos uno hace una excepción y hace el aumento por lo menos de un lado, ¿verdad? Perfecto. Y en ese caso también, Vivi, Sí. doctor, hay en el rango de edad, siempre hablando, ¿hay un límite superior para el implante? Mira, básicamente 70 años yo diría, ¿verdad? Pero depende también de la personalidad de la paciente. Y del cuerpo de la paciente. Y del cuerpo, también. claro, y del cuerpo de la paciente, la personalidad. Hay gente por arriba de los 70 que viene todavía y te pide cambiarme mi implante. No, raro es que te vengan a pedir por primera vez un aumento mamario, pero te siguen queriendo tener sus pechos de un volumen adecuado porque les permite vestir de cierta forma, siempre se vieron así. Y cada cosa, hoy en día están cambiando muchas cosas, muchos paradigmas, ¿verdad? La gente se ponía el implante para no sacarse nunca más. Sí. Hoy en día yo estoy viendo pacientes que están llegando a los 60 años y están pidiendo, ahora ya, sácame, ya no quiero saber más nada de implante. Claro. Entonces, los paradigmas cambian y cada persona es diferente. Hay personas que llegan a sus 60 años y
dicen, no, yo tengo todavía una vida sexual activa, tengo, me he visto de buena forma para salir, me ayuda esto a estar bien, a vestirme de una cierta forma, y entonces quieren sus implantes, ¿verdad? Pero es raro, yo te diría que es raro a partir de los 60 una cirugía primaria. Casi siempre son cambios de implante ya a partir de esa edad. Bueno, tenemos tantas preguntas, yo sobre todo tengo tantas preguntas, cada cuánto hay que cambiarse el implante, qué tipo de implantes hay, uno puede elegir el tamaño o no, o el médico también dice, porque si son muy bajitas, por ejemplo, no te puedes poner una cosa muy grande, o no, tantas preguntas, ustedes también seguro, vos también seguro, ¿verdad? También tengo preguntas. Claro, mucha curiosidad despierta esto, y qué mejor que hablar con un experto de este tema, como es nuestro invitado. Pero ahora vamos a hacer un cortecito, volvemos ya. Vivi, realmente estamos acá viendo las preguntas que tenemos para el doctor. Y algo que me pareció muy interesante y leí justamente en la placa del inicio del programa, doctor, que las personas consulten con un médico especialista que forme parte de la Sociedad Paraguaya de Médicos, en este caso de la especialidad. Sí. Bueno, la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica es una de las sociedades científicas más antiguas que hay acá en Paraguay. Sociedad quirúrgica más antigua, tiene más de 70 años en nuestro medio, está formada por médicos debidamente formados y certificados, ¿verdad? Que pueden dar seguimiento, pueden dar una atención al paciente, pueden asesorar, porque no es solamente lo que el paciente quiere o lo que el doctor quiere, sino que es una combinación de cosas entre lo que el paciente quiere y lo que su cuerpo puede recibir, ¿verdad? Entonces, la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica siempre busca que sus miembros den esa calidad de atención, ¿verdad? También eso certifica que el médico está debidamente formado, que cumplió su formación en un centro de formación de especialistas, de por lo menos 3 años su formación como cirujano plástico, aparte de la formación que tiene como cirujano general, ¿verdad? Para ser cirujano plástico nosotros tenemos que ser primero cirujanos generales y luego vamos a la especialidad de cirugía plástica. Entonces hay un camino ya cuando tu doctor nuevo, el cirujano plástico nuevo, viene contigo, tiene 6 años de carrera de medicina y 6 años de carrera de cirujano. Entonces esa es una forma de garantizar también y no son formados en un curso de fin de semana, ¿verdad? Sí, es tan importante porque hay de todo en la viña del Señor y de repente vemos que prácticamente cualquiera se anima a hacer un cursito y tiene algún título y hace un cursito y dice que es especialista en esto y no es así. Entonces es mejor para todo. Te vayas a sacar un pique o lo que sea, buscar nomás un especialista y que esté dentro de esa lista del Ministerio de Salud y de la asociación, en este caso de cirujanos plásticos. Doctor, antes de comenzar con todos los materiales, ¿cada cuánto una persona que tiene implante, cada cuánto tiene que cambiarse? Bueno, lo recomendado es cambiar cada 10 a 12 años. Hubo mucho ida y vuelta con todo esto, ¿verdad? Un tiempo había una marca que te vendía con garantía de eternidad de los implantes y a raíz de todos los informes que empezaron a salir, se retiró esa garantía de por vida. Hoy en día casi todos los implantes empiezan a aumentar su tasa de ruptura a partir de los 15 años y también al mismo tiempo el cuerpo también, con la cápsula que produce alrededor del implante, esa cápsula con los años se va volviendo cada vez más dura, más tensa.
y entonces empieza a deformar el implante o puede llegar inclusive de tanta fuerza que hace eso, llegar a romper. Entonces la sugerencia es no esperar tanto a que ocurran esos cambios, porque cuando ocurren esos cambios es mucho más difícil cambiar. O sea, si vos tenés un implante de 300 centímetros cúbicos y ya tenés una deformidad producida por una cápsula, y yo te pongo otro implante de 300 centímetros cúbicos, va a bailar allá dentro de eso. O sea, tiene que ser algo más grande. Sí, vas a tener que tener un proceso de reconstrucción. Por eso es que se recomienda no esperar tanto. Ya, o sea, no es por la calidad del implante o por lo que sea, sino por ese es el conjunto con el cuerpo y cómo el cuerpo va reaccionando a eso con los años. Exacto. Interesante, muy interesante, sí. Así es. Porque hay mucha gente que dice, no, pero ¿qué está bien mi implante? Hice, me controlo, está perfecto, ¿verdad? Pero la recomendación es esa. Sí, y cuando da problemas, da problemas. Entonces, evitar esos problemas, porque después todo es reconstructivo, ya es mucho más difícil, las formas no quedan tan iguales, el implante, como te digo, si yo te saco a una capsulectomía en un paciente que tiene 20 años de implante, probablemente el espacio va a ser del doble. Claro. Y cómo cerrar ese espacio, probablemente ya hay que hacer no solamente cambiar el implante, sino que hacer un levantamiento. Claro, entonces es más complejo. Perfecto. Así es. Qué interesante. Y bueno, comenzamos con los materiales. Dale. Vivi, vamos al primero, que habla justamente sobre las razones por las que las pacientes, en este caso, deciden realizarse un implante de mamas. Veamos. Razones por las que las pacientes solicitan el aumento de mamas. Por lo general, buscan el aumento de mamas para poder vestir cómodamente cierto tipo de ropa, para hacer que sus mamas sean proporcionales al resto del cuerpo, para camuflar diferencias de tamaño entre ambas mamas. Las pacientes que han tenido hijos y dieron de mamar quieren compensar la pérdida de consistencia de las mamas y alguna ligera caída. Si la caída es notable, a veces la colocación de un implante no conseguirá levantar la mama y se requerirá una cirugía de levantamiento en conjunto. Bueno, las motivaciones de las pacientes son muchísimas, pero por lo general el vestir es una de las motivaciones principales, ¿verdad? La ropa hoy en día viene para pacientes con mama. Cierto. Entonces ahí le podemos agradecer a la moda por eso, ¿verdad? Entonces la paciente busca algo para poder ponerse, por ejemplo, una de las ropas más difíciles de lucir es el strapless para una mujer. Sí. Entonces, una mujer que no tiene pecho no puede lucir un strapless. Claro, porque queda muy plano. Queda muy plano, da la sensación de que se le cae, no se sostiene, qué sé yo. Entonces, poner un implante es una forma de que luce muy bien con la ropa, luce muy bien sin la ropa, pero ayuda muchísimo a vestir, ayuda muchísimo a la confianza de la persona, porque vamos a decir, la sociedad sigue apreciando a una mujer con mamas, las curvas de la mujer y las proporciones. La proporción de la mujer sudamericana, latina, normalmente es de caderas grandes y pechos chicos. Sí. Entonces, hoy en día lo que se busca es que esas caderas tengan una contraparte en la parte de arriba. No hace falta que sean demasiado grandes, pero que den el aspecto de guitarra que le gusta a la gente, ¿verdad? Sí. Y después todo el tema de las asimetrías, pacientes que tienen una mama muy grande y otra muy pequeña, entonces un implante puede ayudar. En ese caso, por ejemplo, ¿le pones un implante de diferente tamaño? Si tiene una mama más grande y otra A más veces chica. solamente le pongo implante de un lado. Ah, Depende de la forma de la mama. ya. Hay mamas que son, vamos a decir, hay mamas planas ¿verdad? Que prácticamente no hacen ningún bulto. Después están las mamas ya más grandes y que están un poco caídas. A veces con un implante uno puede conseguir que se levanten. Y después están las mamas tuberosas, que son un tipo de mama muy especial porque tienen como un cuello y después está todo el bulto de la mama. Ya.
Y esas mamas son las más difíciles de tratar porque tenés que achicar, levantar y al mismo tiempo ponerle un implante para que tengan una cierta consistencia. Perfecto. Bueno, tenemos este siguiente material que habla de la evaluación previa y todos los estudios necesarios. Evaluación previa y estudios necesarios. Se considera el tamaño deseado y la posición de la mama, el tamaño de las areolas, la simetría de las mamas, la flacidez de la piel, si se dio de mamar, si la mama cambió por una pérdida importante de peso, si hay deformidad del tórax, ausencia de músculo pectoral, si tiene una enfermedad autoinmune o recibe medicación que pueda alterar el resultado. Se indica realizar mamografía, ecografía de mamas, electrocardiograma, radiografías de tórax y análisis de sangre. Sí, cuando el paciente acude a la consulta, nosotros tenemos que hacer una evaluación bien específica del pecho en sí, el tamaño de la mama, la caída, la posición. La posición del libro normalmente te dice que la mama tiene que estar a una altura entre el primer tercio y el segundo tercio del tórax, ¿verdad? El tórax se divide en tres y entonces más o menos se considera entre el primer y segundo tercio. Pero por lo general, la mama en la mayoría de las mujeres está entre el segundo y el tercer tercio, es decir, una mama baja. La mama baja hace que a la vista, de pronto una mama de un cierto tamaño, buen tamaño, parezca pequeña porque no se ve en el escote, ¿verdad? Entonces, ese también es uno de los objetivos del poner el implante, de que dé la sensación de que está más alta y que entonces dibuje un escote para poder vestir esas ropas que estábamos hablando. También tenemos que tener en cuenta el tipo de tórax que tiene. A veces las mujeres tienen un tórax hundido en el medio o tienen la parrilla costal tiene más hundida de un lado que de otro. Y todo eso tiene que ser explicado al paciente porque el paciente de repente ni se da cuenta de eso. Y nosotros ponemos, por ejemplo, implantes iguales y si tiene hundido un lado del tórax, el implante parece más pequeño de ese lado. Me pusiste mal, doctor. Me pusiste mal, ¿verdad? También tenemos que tener en cuenta si tiene alguna anomalía, como te digo, las mamas tuberosas, o si tiene un síndrome de Poland, que es una malformación congénita, donde de un lado no hay mama, no hay músculo pectoral y hay una atrofia general de ese lado. Entonces, tiene una mama de un buen tamaño de un lado y del otro lado está plano. Y en ese caso hay que hacer colocar un implante en forma de camuflaje para reconstruir, ¿verdad? Y otra cosa que no solemos hablar habitualmente, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta los pacientes oncológicos, aquellos que han tenido cáncer de mama, se les hizo desde una resección de un tumor simple hasta una mastectomía, que ahí también tenemos que evaluar la posibilidad de colocar un implante, ya sea en forma inmediata o en forma tardía, para poder compensar esas diferencias de tamaño. Perfecto. Vamos a seguir hablando de esto, Sí. Antonio, doctor, después del corte. Continuamos en el Doctor en Casa, Vivi, y bueno, aprovechamos también los cortes para dialogar con el doctor, para aprender también muchas cosas. Full. Sí, y es impresionante cómo la ciencia avanza Sí. y ayuda a que las personas puedan sentirse mejor, verse mejor, y también ayudar en casos donde hay una patología previa, pacientes oncológicas, como estaba mencionando también, doctor, ¿no? Hay, en este caso, una demanda importante también en esa área de pacientes. Sí, cada vez más. Hay, Sí.
las pacientes están llegando más temprano a la cirugía oncológica, tienen una sobrevida mejor, tienen una cuestión estética también mejor, porque hoy en día con la detección temprana, en lugar de hacer una gran mastectomía, la paciente solamente se realiza una tumorectomía, por decirlo así. No es tan sencillo como digo yo, pero no se deforma tanto la mama, y entonces de pronto después ya está ya me siento bien, ya me dijeron que me curé, pero tengo acá esta mama que está medio torcida. Entonces bueno, ahí vamos a un implante. Normalmente la mayoría de las mujeres busca solamente compensar ese lado, ¿verdad? Pero también muchas veces está, ya que tengo me sacaste y me vas a operar bueno, aumentame un poco también del otro lado, ¿verdad? Siempre la psicología es variada en cada paciente, las motivaciones son diferentes, pero se pueden hacer estas cirugías. A veces, cuando la cirugía previa oncológica fue muy agresiva, la cirugía reconstructiva puede venir en etapas. Si se hizo una mastectomía muy importante, entonces a veces se tiene que colocar primero un implante especial que sirve para dilatar, ¿verdad? Que se llama expansor. Ese expansor se coloca en su lugar y se empieza a inflar como para ganar un poco de piel, y de ahí se pone el implante definitivo, ¿verdad? Entonces hay un montón de avances técnicos hoy en día, que todo para proveer una comodidad y un bienestar al paciente, en vista de que ha mejorado muchísimo la sobrevida de los pacientes de cáncer de mama, ¿verdad? Gracias a Dios, gracias a Dios y a los estudios previos. Y aprovechando nada más que se habló de eso, yo te recuerdo, mujer, anda a hacerte tus controles ginecológicos, que tenemos que hacernos una vez al año. Entonces, generalmente octubre rosa es que estamos todos con eso, pero te puede hacer cualquier mes del año. Entonces, para estar tranquilos también. Y ahora seguimos con nuestro tema y tenemos este otro material que habla de cuando se usa la grasa del paciente. Vamos a ver. El aumento de mamas con grasa de la paciente requiere un área donadora de grasa y que la necesidad de aumento no exceda un volumen pequeño o medio. Se puede repetir y a veces se utiliza para aumento complementario o camuflaje en mamas con implantes. La desventaja es la posible flacidez provocada por la grasa y alguna asimetría por necrosis parcial de la grasa. Bueno, ¿Qué se usa, doctor? Se usa en poca cantidad, en poca, ¿cómo te voy a decir? No es lo más solicitado, porque normalmente el paciente, cuando viene y te dice, te señala más o menos para 300, para arriba. Es muy difícil hacer 300 centímetros cúbicos de grasa en un paciente y que quede con una turgencia importante, porque se va a quedar medio flácido. Cuanto más grasa vos pones, la grasa no tiene ningún componente de sostén propio. Entonces, si vos le pones esa grasa, lo más probable es que con el tiempo caiga, ¿verdad? Por lo general, nosotros recomendamos para aumentos de menos de 200 centímetros cúbicos, y ahí hay que tener en cuenta que 200 centímetros cúbicos de un lado, 200 del otro, tenemos que tener por lo menos un área donadora de 1 litro. Claro, porque no todo prende, ¿verdad? Y no toda la grasa que nosotros sacamos sirve para poner, claro, ¿verdad? Nosotros hacemos nuevamente una selección de esa grasa que sacamos, como para poner la grasa de mejor calidad en su lugar. Por lo general se usa más así, por ejemplo, quedó una pequeña asimetría o quedó un área hundida, qué sé yo, entonces se usa más para camuflaje la grasa. Pero hay vamos a decir, hay un pequeño grupo de gente que sí puede, que puede beneficiarse. No quedó bien y entonces... claro, es para camuflaje. Sí. Sí. Pero hay un pequeño grupo de pacientes que se beneficia porque te dicen, no, quiero un poquitito más, nada más, no Claro. no quiero algo muy grande, o no quiero un cuerpo extraño en mi cuerpo, ¿verdad? Entonces, bueno, le explicas las limitaciones y de repente
La ventaja es que si es que tiene la suficiente grasa, podés repetirlo en 2 o 3 años, ¿verdad? Claro. ¿Te o sea, imaginas? Tengo que comer porque tengo que tener grasa para dentro de un año. Eso sería otra Pero historia. Acordate también que sigue la grasa que vos injertás, sigue un ciclo biológico. Si vos bajas de peso, perdés grasa. Ah, ¿en Y si serio? vos- Esa grasa claro, que le injertaste claro. está conectada a las otras grasas. Claro, sigue siendo un tejido viviente. Claro. Entonces, sigue el ciclo biológico. Si vos aumentás de peso, aumenta. Si vos disminuís de peso, disminuye. Totalmente. Tenemos otro material Sí. para compartir con la gente y bueno, en este caso ya sobre el aumento de mamas con implantes. Veamos. El aumento de mamas con implantes. Pueden estar rellenos con suero salino o silicona en gel de alta cohesión, que logra que no se derrame en caso de ruptura del implante, reduciendo la posibilidad de migración de la silicona o alguna deformidad. La forma puede ser redonda o anatómica, que es estrecha arriba y ancha abajo y brinda un resultado más natural. La superficie puede ser lisa, texturizada o micro-nanotexturizada, que es la preferencia actual. Bueno, una vez que establecemos en la consulta el tamaño aproximado de implante que vamos a colocar, tenemos que decidir también dónde vamos a colocar ese implante, si vamos a colocarlo encima o debajo del músculo. Encima del músculo es mucho más fácil, pero no tiene mucho sostén, es decir, el implante se sostiene en base a la piel prácticamente. Debajo del músculo el implante se sostiene en base a los músculos y por lo tanto es más difícil que se mueva, que migre de lugar y todas esas cosas. La silicona, el implante de silicona, hoy en día está más o menos entre su 5ª y 6ª generación. Los implantes han pasado de ser un globo fino cargado de gel de silicona líquida, que fueron los primeros implantes, ¿verdad?, a hoy en día un globo con una superficie de contacto nanotexturizada, que prácticamente uno toca y es como tocar una seda. El contenido es un gel de alta cohesión. El gel de alta cohesión quiere decir que vos cortás ese implante Y no se derrama. y no se derrama. Y aunque vos apretes el implante, vos apretás el implante, sale el gel y soltás eso y ¡pum!, entra todo de vuelta. Entonces es muy difícil que esa silicona migre del lugar. Si se rompe el implante, esa silicona se va a quedar ahí, por lo menos por un buen tiempo, ¿verdad? Entonces, hoy en día el hecho de que un implante se rompa, de repente se encuentra en la ecografía, se rompió el implante, no es una urgencia, no es para ir a operar mañana, ¿verdad? No es como el famoso caso de los aviones que antes se hablaba mucho, ¿verdad?, donde los implantes de primeras generaciones podían explotar con el cambio de presión atmosférica. Y ahí sí eran con relleno líquido y entonces era una emergencia retirar porque la silicona líquida migraba dentro del cuerpo y se instalaba en el riñón y podía producir insuficiencia renal, ¿verdad? Hoy en día tenemos eso, ya se han intentado otros tipos de implantes con otros rellenos y todo eso, pero no han tenido éxito. También cuando estamos pensando en los implantes en nuestro medio, lo que más se utiliza son los implantes de alta proyección o de súper alta proyección, es decir, implantes redondos de base pequeña, pero que tienen una altura importante. Eso permite que sin salir de los contornos del tórax, la mama pueda lucir grande, ¿verdad?, que pueda hacer el cambio importante en la paciente, pero sin salir de los límites anatómicos. Y eso es súper importante para la actividad física, la actividad deportiva, porque cuando mueven los brazos no choca el implante acá en el costado de la axila y esas cosas. También están los implantes que pueden ser redondos o anatómicos. Los anatómicos lo que tienen una forma casi triangular, donde la parte alta del triángulo es más fina y la parte baja del triángulo es más gruesa.
tienen la ventaja desde cierto punto de vista, pero yo creo que es más comercial, y lo digo así, ¿verdad? Supuestamente es más natural. Pero realmente poniendo implantes, tantos años llevamos poniendo los implantes redondos que yo no veo tampoco una diferencia demasiado importante. Y hoy en día inclusive hay implantes redondos que vienen ya con un gel, por eso digo sexta generación, que vienen con un gel que cuando el paciente está de pie toman una forma y cuando el paciente está acostado toman otra forma. Entonces todo eso cambia la dinámica y cambia nuestra forma de ver esos implantes. Y la selección, doctor, se hace de manera individual, es decir, dependiendo de cómo esté y cómo, digamos, la anatomía de la paciente. Altura, contextura. No es lo mismo una paciente de 1,70 m con 60 kilos que una paciente de 1,70 m con 80 kilos. Entonces ahí podemos elegir cierto tipo de implante, cierto tipo de forma. Podemos recomendarle, ¿verdad? Y también está el deseo del paciente. El paciente viene y te dice, normalmente te dice más o menos lo que quiere. Y nosotros tenemos que ver, yo siempre tengo una sección de implantes en mi consultorio, ¿verdad? Donde le voy probando más o menos, como para que la paciente encuentre su imagen en el espejo y me diga más o menos esto es lo que quiero. Le ponemos los implantes con un sostén especial, le hacemos vestir su ropa de todos los días y ella puede ver si esa es la imagen que ella está queriendo proyectar. Entonces es mucho más fácil de ponernos de acuerdo sobre tamaño, sobre forma, etc. Y también hay una cuestión psicológica importante que es, a veces vienen con, la amiga le dijo, ponete grande pero que no sea muy sexy o que no sea muy esto o que no parezca tal cosa. Y bueno, el paciente viene con miedo. Entonces, ¿y este cuánto es, doctor? Vos ves que le está gustando y te dice, ¿cuánto es este? Y de 350. Y ya se queda así, no, voy a ponerme nomás más chico. O sea, no quiere eso que le está gustando, se niega porque alguien ya le dijo que eso está mal. Viene con un juicio ya, sí, ¿verdad? De que 350 ya es grande para vos, sí. Pero hay que ver la estructura de la persona, la espalda, la altura. Y vienen con ese juicio moral, sí, ¿verdad? De que a partir de cierto número ya está buscando algo más. Sí. Y eso no va por ahí, va con su anatomía, con su gusto. Pero es muy real. Sí, es muy real. Sí. Es porque todavía hay que evolucionar un poco, ¿verdad? Porque al final lo que uno quiere, como uno se va a sentir bien, es lo que tiene que hacer, ¿verdad? ¿Qué importa lo que piensa el vecino? Ni aunque, y ahí te digo, por ejemplo, una de las cuestiones donde a mí no me gusta mucho, que, por ejemplo, los maridos vayan y vean, me gusta, sí. Y que acompañen y que pregunten, ¿verdad? Pero no me gusta cuando el marido busca imponer un tamaño. Porque normalmente no le va a gustar a la mujer. Y ahí ya hay problemas. Claro. Yo voy a pagar, así que yo digo lo que se pone, esa parte no es buena, ¿verdad? Dios mío, bueno, eso luego ahí dice un red flag a esa relación. Pero ocurre. Ocurre. Sí, qué feo realmente. Sí. Y volviendo al tema de la amiga, bueno, le tiene envidia nomás, que no le escucha a la amiga, ¿verdad? Cada uno tiene que hacer lo que le parece y lo que le va a hacer sentir bien. Y punto. Así nomás. Así es la cosa. Tal cual. Bueno, tenemos que ir al corte, nos avisan. ¿Te parece? Así mismo. Cortito. Dale, volvemos ya.
¿quién elige el tamaño? Eso es lo que yo quiero saber. Debería ser la mujer con el médico, ¿verdad? Porque a lo mejor yo que soy bajita, me voy y digo, ay, tengo la idea de tener unos pechos gigantes y después el doctor me dice, no te va a quedar bien. Eso te va a hacer ver más redondita, más gordita, más bajita, más qué sé yo. Pero con un profesional, porque como decíamos, si es una amiga o qué sé yo, bueno, cada uno aplique en su vida lo que cree, pero que le deje a la otra persona que haga como quiera, ¿verdad? Claro, porque es su cuerpo. Tal cual. Es su cuerpo. Tenemos un material Dale. para compartir con la gente, Vivi, que trata justamente, porque queremos hacer preguntas sobre esto, sobre el posoperatorio y los resultados. Veamos. Posoperatorio y resultados. Es conveniente el uso de sostenes especiales los primeros 30 a 60 días y doble top de gimnasia al menos por 4 meses cuando se reinicia la actividad física pesada. Para realizar actividades de fuerza del miembro inferior, el periodo de recuperación es de 2 semanas. El edema disminuye en un 60 a 70% tras el primer mes. La recuperación completa demora entre 6 meses y 1 año. Nosotros ya nos fuimos al postoperatorio, Sí. pero quería mencionar más la parte de la cirugía, ¿verdad? Sí. Cuando examinamos al paciente también elegimos por dónde poner el implante. Uno es por dónde y otro es dónde, ¿verdad? Por dónde puede ser por la aureola, puede ser por el surco submamario o por la axila. El dónde es ponerlo debajo de la glándula o debajo del músculo. Son situaciones importantes, ¿verdad? La Sociedad Americana de Cirugía Plástica sacó un estudio donde dice que el lugar más seguro para poner un implante y tener menos complicaciones de infección y todo ese tipo de cosas es colocar en el surco submamario. ¿Por qué? Porque ahí uno entra directamente en el lugar donde va a colocar el implante, no toca la parte glandular, no toca el pezón, difícilmente se altera la sensibilidad, difícilmente se alteran los conductos galactóforos, entonces es difícil que Hace un cortecito nomás claro, y pones se ahí. coloca ahí. Y ahí uno puede ir debajo del músculo, debajo de la glándula, con la misma incisión, ¿verdad? En un tiempo, y hay algunos cirujanos a los que les gusta colocar por vía axilar, el problema de la vía axilar es que la mejor forma de hacerlo por vía axilar es poniendo debajo del músculo, que es prácticamente como se hace en un 100%, ¿verdad? Pero hay que utilizar técnicas como cámaras, video y hacer una vía endoscópica, porque lo más difícil es conseguir el surco submamario poniendo desde arriba. Claro. Entonces muchas veces queda el implante un poco alto y eso puede requerir una segunda intervención por vía submamaria para poder arreglar. Entonces no es una técnica que haya entrado mucho aquí, ¿verdad? Ahí una vez que elegimos eso decidimos, bueno, a mí me gusta mucho personalmente colocar los implantes debajo del músculo. Los implantes debajo del músculo tienen menor caída con el tiempo, ¿verdad? Muchas veces nosotros vemos, yo estoy viendo pacientes con 15, 18 años de operadas que vienen para su cambio de implante o para un levantamiento de mama, y yo veo que el implante está en su posición y lo que se cayó después de dar 2 o 3 veces de mamar es que se cayó la mama. Yeah. Entonces, eso habla de que el implante en sí no se ha movido y está bien, ¿verdad? Una vez que decidimos eso, hacemos la cirugía, colocamos el implante, ponemos el implante, en mi caso, la mayoría de los pacientes en posición submuscular, cerramos y, ¿verdad?, vamos al postoperatorio. En el postoperatorio el paciente tiene que tener una actividad física limitada durante las primeras 2 semanas, evitar manejar, evitar hacer esfuerzos. ¿Por qué? Porque la máxima complicación en el postoperatorio inmediato es el sangrado. El sangrado puede ocurrir, si ocurre en las primeras 6 horas se reinterviene, ¿verdad? El sangrado después de las primeras 6 horas normalmente ya es porque el paciente hizo algo fuera de lugar. ¿Y eso sangra por la herida, doctor?
sangra ahí adentro y forma un hematoma. Entonces es súper importante esa parte. Muchas veces nosotros inclusive le ponemos bolsas de hielo en el postoperatorio y en lo posible realizamos drenajes linfáticos como para que se deshinche lo más rápido posible, que tenga la menor cantidad posible de complicaciones, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo una mujer que se puso implantes va a ver que su implante como ya le va a quedar? ¿Cuántos meses? 6 meses por lo menos. 6 meses, porque antes está medio infladito todavía. Está inflado, está, vamos a decir, está un poco alto, a veces especialmente en los submusculares da la sensación de que está alto y después como que se va acomodando, ¿verdad? Perfecto. Bueno, tenemos otro material, vamos a ver por favor. Control y recomendaciones. Siempre están indicados los controles por ecografía y mamografía anual. Se recomienda el cambio de los implantes cada 10 a 12 años y en simultáneo retirar la cápsula cicatrizal que se forma alrededor de todos los implantes para evitar capsulotomías y complicaciones a largo plazo que van desde deformidad y dolor hasta alteraciones que pueden producir cáncer. Eso es muy importante, hacer los controles, hacer el cambio. Yo siempre le digo a los pacientes que me dicen, no, mi implante está bien. El marcapaso se cambia cada 5 años aunque esté bien. La mayoría de las cosas que te mantienen con vida se cambian cada 5 años aunque estén bien y son productos hechos por el hombre. El implante es más difícil de ver cuando no está bien. Entonces es mejor hacer un cambio preventivo que un cambio correctivo. Y tenemos el hecho de que, aparte del implante que se puede ir rompiendo, puede ir desgastándose con los años, tenemos el entorno, que es la cápsula, que es la cicatriz que se forma ahí alrededor, que se contractura con los años, puede inclusive tener calcificaciones. A veces me toca sacar cápsulas viejas que tienen como cáscara de huevo alrededor, ¿verdad? Entonces uno tiene que sacar eso entero. Y también hoy en día se está hablando en una frecuencia muy pequeña, pero se habla de la transformación en un linfoma, células grandes, de las transformaciones dentro de la cápsula. Y eso es muy difícil de descubrir, pero normalmente se están descubriendo en pacientes con más de 12 años de implante, con ciertas marcas de implante que aquí no hay, gracias a Dios. Pero es una cuestión de la que se está hablando, entonces nosotros no podemos soslayar eso y entonces siempre insistirle al paciente que haga un cambio programado, ¿verdad? Así como va a cambias la cubierta de tu auto cada X kilómetros o cambias tu auto cada 5 años, entonces programar que, bueno, el año que viene, a partir de agosto, septiembre, bueno, me voy a cambiar mi implante. Y entonces ya se va preparando eso, claro, para que no sea una correría también, porque de repente en una mamografía, inclusive a veces, ahora no tanto, pero antes en el acto mismo de la mamografía, el radiólogo veía cuando se rompía el implante, por la compresión, ¿verdad? Entonces uno tiene que ir controlando. Después de todo es un cuerpo extraño, no hay ninguna casa de implantes que te garantice. Lo único que ellos te garantizan es que si hay contractura capsular o ruptura dentro de los primeros 5 años, ellos te cambian el implante, pero tu cirugía no te la pagan. Claro. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta eso, el paciente tiene que estar informado de eso, ¿verdad? Porque nosotros también no somos la garantía del implante. Claro. ¿Verdad? Totalmente. Una pregunta, doctor. En el postoperatorio, ¿verdad? Una mujer en edad fértil, ¿hay en este caso alguna recomendación de que no se embarace por un tiempo? ¿Cómo Yo le suelo sugerir que por lo menos espere 6 meses, ¿verdad? Después de su cirugía. Es un número, ¿verdad? No hay una... Pero por lo menos ya pasó gran parte de la inflamación del postoperatorio y entonces hay menos deformidad. Pero también
La deformidad posterior viene más a consecuencia de la cantidad de leche que tiene y del amamantamiento que del implante en sí, ¿verdad? No hay problema amamantar con implantes. Con las técnicas actuales no, especialmente si vos colocás por la vía submamaria, es Claro. donde menos probabilidad tenés de dañar algo. Yo siempre le digo a las pacientes, si vos tenés leche, si no tenés leche, no tenés leche, pero no es por culpa de tu implante. Claro, claro. Antes había unas técnicas que eran por la aureola, transareolar y esas cosas, que eso sí podía lastimar o todo o gran parte de los conductos galactóforos y ahí entonces ya no iba a tener leche la paciente. Perfecto, bueno, súper clarito. Sí. ¿Hacemos otro corte? Sí, un ratito nomás. Dale, volvemos ya. Último bloque del programa, momento interactivo. Hay preguntas de la teleaudiencia. Asimismo, vamos con esa primera pregunta. ¿Qué sucede si luego del aumento de mama no se realiza el drenaje linfático? Bueno, el drenaje linfático es un agregado importante, pero no es algo que necesariamente se tiene que hacer. Lo que hay, si no se hace el drenaje linfático, es más tiempo de inflamación, más tiempo de hinchazón, más tiempo de molestias. La idea del drenaje linfático es disminuir el tiempo de postoperatorio, ¿verdad? Fantástico. Importante. Siguiente pregunta de la audiencia y dice: ¿hay más riesgo de caída de las mamas luego de unos años si se colocan implantes grandes? Sí, está claro que con la edad, ¿verdad? Después de unos años, si lo colocamos a los 30 para poner un número, para los 40 esa mama ya va a tener la gravedad más el envejecimiento del paciente, entonces es normal que caigan, ¿verdad? Ahí depende otra vez de qué tipo de implante pusiste, dónde los pusiste, a ver si se cae la mama sola o se cae la mama con el implante. Pues muchas veces yo veo pacientes que se colocaron en forma subglandular y vos le tocas la mama caída y está el implante ahí metido también. Entonces, tiene que ver ambas cosas, edad y tamaño. Contra la ley de la gravedad no se puede. Vamos con esta siguiente pregunta. ¿Puede haber pérdida de sensibilidad en la areola o el pezón luego del aumento de mama? Sí, especialmente si se utilizan las técnicas de aumento por vía transareolar, ¿verdad? O transareolar o periareolar son las dos técnicas que pueden llevar estadísticamente a mayor pérdida de sensibilidad. Esa pérdida de sensibilidad puede ser temporaria o permanente. Y ahí yo siempre le pregunto, a veces me piden que haga por vía transareolar, entonces una de las cosas que yo le pregunto al paciente es qué tan importante es su mama en su sexualidad como por la parte sensitiva, ¿verdad? Y si ellos me dicen que es importante, entonces yo les recomiendo no hacerlo por esa vía. Claro, para evitar la pérdida de la sensibilidad. Así mismo. Vamos a la última pregunta. Dice, ¿las pacientes con diabetes pueden tener riesgo de complicaciones luego de la cirugía de aumento de mamas? Bueno, vamos a considerar, si va a entrar a cirugía, normalmente la diabetes está bajo control. Y es de esperar que en el postoperatorio va a estar controlada o sea, una paciente que tiene su diabetes fuera de control no es luego candidata a entrar al quirófano. Entonces, partiendo de ese punto de vista, siempre y cuando esté bajo control la diabetes, el paciente normalmente se comporta como cualquier otro paciente. Ahora, una paciente que se descontrola puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Pero en principio, si el paciente no tiene controlada su diabetes, no entra a cirugía. Clarísimo.
Súper claro. Bueno, nos despedimos, doctor. Queremos agradecerte inmensamente la presencia, tu tiempo y todo lo que nos estuviste explicando como cada día que venís acá, y te esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias, Vivi, gracias, Antonio, y un gusto. Un saludo a la audiencia y nos vemos próximamente. Gracias, doctor. Y bueno, nos vamos, Vivi. Recordemos que somos la repetición de las cosas que hacemos. Hagamos bien las cosas para estar mejor. Nos encontramos en el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides que naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. Chao. Fue una realización de Alicante.